Espero no ponerme en peligro al escribir esto, pero soy un artista de graffiti o, como algunos podrían verlo, un delincuente. Estoy bien con cualquiera de los dos títulos. La cuestión es que me gusta pintar con spray y soy bastante hábil con una lata en la mano. La comunidad de taggers es atroz. La gente no es amigable y no hay respeto entre los artistas. Por esto, he adoptado una rutina mucho más discreta. Me gusta hacer tags en lugares más tranquilos donde es poco probable que mi arte sea visto por otros artistas o por el público en general. Las viejas líneas de tren suelen ser una buena opción, ya que los vagones de tren son interminables y se descomisionan nuevos trenes que se dejan pudrir en ellas todo el tiempo. A mi amigo Lucas le gusta acompañarme cuando hago tags, aunque a él no le interesa mucho el tema. Aprecio la compañía. Algunas personas no entienden la importancia de un buen amigo, y creo que eso es triste. La mayoría de mis otros amigos no parecen respetar mi tiempo o intereses tanto como él lo hace. Lucas y yo nos encontramos fumando en un conjunto de viejas vías que encontré ese día en Google Maps. No soy un gran consumidor de marihuana, pero él fuma mucho, así que a menudo lo hago para acompañarlo. No era muy tarde, quizá un poco después de las 10 p.m. Terminamos un porro y hablamos mientras caminábamos al lado de un viejo tren de carga oxidado. Curiosamente, no había ni un solo tag en todo el tren. Debió haber sido movido allí recientemente. Me emocioné al pensar que tendría la primera oportunidad de pintar en una superficie tan buena. Le pasé una lata a Lucas para que jugara un poco y empecé a hacer lo mío. Unos 5 minutos después, terminé mi primer tag. Lo admiré un poco antes de moverme al siguiente vagón y luego al siguiente. Unos 15 minutos y 2 latas de pintura después, tenía 3 buenos tags uno al lado del otro, y estaba bastante orgulloso de cómo se veían en combinación. Lo siento si esto ofende a alguien, pero suelo descartar mis latas vacías cuando se quedan sin pintura, así que las lancé hacia atrás por donde habíamos venido, disfrutando del satisfactorio sonido de las bolas de rodamiento rebotando dentro de una lata vacía. Luego, me puse al día con Lucas, quien aparentemente había liado y encendido otro porro, descuidando la pintura que le había dado. Para dar contexto, la razón por la que no soy un gran fumador es porque empecé a tener ansiedades insoportables con mayor frecuencia, tal vez el 90% de las veces. En retrospectiva, fumar 2 porros con Lucas fue una decisión casi perjudicial. Después de todo, estábamos haciendo algo ilegal, lo cual ya era bastante inducente de ansiedad. De todas formas, fumé el segundo porro confiado en que estaría bien. Tan pronto como las últimas chispas se desprendieron del porro, lo escuchamos. Un ruido metálico ahogado que provenía de algún lugar detrás de nosotros resonó en la noche. Los dos nos congelamos y miramos en la oscuridad. Pude sentir gotas de sudor formándose alrededor de mi cuello mientras la adrenalina comenzaba a correr por mi cuerpo. No podía decir si el sonido provenía del exterior del tren o del interior de uno de los vagones. Era difícil decir cuál opción era peor. Esperamos un minuto entero en silencio, y nada. Entonces, saqué mi teléfono y grabé este video. Bro, ¿qué demonios fue eso? No puede ser. Bro, tú escuchaste eso. Yo escuché eso. ¿Qué demonios, hermano? Como muestra el video, quien hizo ese ruido recogió una de mis latas de pintura vacías y nos la arrojó antes de perseguirnos y gritarnos. No se puede ver la lata de pintura en el video, pero te juro que ese fue el primer sonido. Mientras escapábamos frenéticamente, quien estaba detrás de nosotros gritó: «Mejor que no te tropieces, chico». Unos segundos después, se escuchó un disparo real detrás de nosotros, casi causando que Lucas tropezara y cayera. Me asustó tanto que mi dedo se resbaló del botón de grabar en Snapchat y el video se cortó. Corrimos por las vías hasta que intersectaron con una carretera principal y no dejamos de correr hasta que estuvimos a una distancia segura. No creo haber estado más aterrorizado en toda mi vida. No ayudó que estuviera completamente colocado. Mis manos literalmente temblaban,
al igual que las de Lucas. Encontramos el camino de regreso al auto y condujimos a casa en silencio. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Llamar a la policía? Literalmente estaba infringiendo la ley. Eso no era una opción. La historia no termina ahí. De hecho, volví a esas vías unas semanas después, pero esta vez durante el día y equipado con mi confiable Glock 17. Para mi sorpresa, el tren aún estaba allí. A pesar de eso, había una diferencia bastante evidente esta vez. En los 3 lugares donde mis tags habían estado previamente, ahora había feas manchas de pintura roja. ¿Alguien había cubierto deliberadamente mi trabajo? Silenciosamente seguí investigando, y eventualmente llegué a un vagón de tren con su puerta abierta de par en par. Eché un vistazo adentro y era extraño. El vagón estaba completamente vacío, excepto por una silla en el centro y lo que parecían cuerdas y cadenas esparcidas por todas partes. Algunas de las cuerdas estaban enrolladas alrededor de las patas de la silla y otras simplemente estaban tiradas en el suelo. Lo más extraño era el olor. Todo el vagón olía a lejía. Si cerrabas los ojos, hubieras pensado que estabas en un armario de suministros de limpieza. No puedo exagerar el olor. Literalmente olía como si todo el vagón hubiera sido rociado con lejía. Fui a tomar una foto de la escena cuando pensé que escuché un ruido metálico más adelante en el tren. Podría haberlo imaginado, pero no estaba dispuesto a correr riesgos. Eso fue suficiente para mí. Salí de allí tan rápido como había llegado. He contado esta historia a muchas personas y ninguna de ellas pudo racionalizar las acciones de ese psicópata de una manera que tenga sentido. Dudo que una persona sin hogar pudiera conseguir un arma, pero no puedo entender por qué alguien que no sea una persona sin hogar respondería tan agresivamente. Y por qué decidieron cubrir mis tags es otro misterio. Creo que el aspecto más perturbador de todo esto fue la silla en medio del vagón de tren. Realmente quiero volver a esas vías solo para tomar una foto de lo que vi, pero no he tenido el valor de hacerlo. No tengo idea de si quienquiera que estuviera allí esa noche realmente estaba disparando para matarnos o simplemente trataba de asustarnos. Pero a veces, tarde en la noche cuando solo estoy yo y mis pensamientos, todavía puedo escuchar ese disparo resonando en mis oídos. Esta historia tuvo lugar a principios del verano. Normalmente trato de quedarme en mi ciudad universitaria o viajar a Europa durante el verano para evitar volver a casa, pero eso no fue posible esta vez. Me encontré regresando a casa a regañadientes al comienzo del verano. Solo tenía que pasar una semana y luego estaría en un avión hacia Alemania. No tenía muchas ganas de ver a mis viejos amigos, pero tampoco quería quedarme en casa. Así que me encontraba despertándome temprano y pasando mis días caminando, viendo películas o simplemente conduciendo sin rumbo. Era mi último día en casa. Me estaba aburriendo de las cosas que había estado haciendo y quería hacer algo un poco más emocionante. Mis amigos y yo solíamos saltar trenes, una de las muchas actividades indisciplinadas que había dejado de hacer. Decidí, ¿por qué no? Y conduje hasta un conjunto de vías aisladas que conocía. Los trenes de carga siempre pasaban por allí, así que sabía que habría muchas opciones. Las vías estaban rodeadas de árboles y varias plantas, parte de la razón por la que las había elegido. Lo último que necesitaba era que me atraparan haciendo una actividad ilegal después de haber estado limpio durante tantos años. Aparqué mi coche y me dirigí a las vías. Déjame describir el lugar para que sea fácil de entender. Este conjunto específico de vías atravesaba los árboles durante un rato antes de entrar en un túnel. Había un pequeño claro al otro lado del túnel y luego un puente enorme sobre el agua. Mis amigos y yo solíamos montar en el tren hasta cruzar el puente, pero como era solo yo, no tendría forma de regresar a mi coche a menos que me sintiera con ganas de caminar 10 millas, así que decidí que saltaría al tren, lo tomaría a través del túnel, me bajaría y tendría una caminata tranquila de regreso a mi coche.
Caminé a lo largo de las vías y esperé a que pasara un tren. Probablemente eran las 2 o 3 de la tarde. Finalmente, después de unos 10 minutos de caminar, comencé a sentir la vibración familiar en los rieles. Rápidamente corrí hacia un lado y traté de mantenerme fuera de la vista. Usualmente, hasta donde yo sé, los conductores de trenes de carga no se preocupan lo suficiente como para reportar a personas caminando por las vías, pero no quería arriesgarme. El tren pasó, y esperé a que pasara una buena cantidad de vagones antes de salir de mi escondite. Elegí un vagón que parecía fácil de alcanzar y comencé a correr al lado del tren como lo había hecho un centenar de veces antes. Una vez que me sentí lo suficientemente confiado, agarré la escalera y me subí. Fue bastante fácil. El tren no viajaba muy rápido. Cuando mi parte del tren estaba a punto de entrar en él, vi un extraño destello de luz adelante. Supuse que era una chispa del tren o algo así, pero la verdad es que nunca había visto nada igual. Esperaba que no hubiera un cable suelto o algo peligroso en el túnel, pero era demasiado tarde para saltar. El tren comenzó a acelerar, ya que el túnel era perfectamente recto, y cerré los ojos mientras la adrenalina comenzaba a fluir. Justo entonces, sentí una mano salir de la oscuridad y literalmente agarrar mi pierna. Perdí el equilibrio y casi resbalé, pero mis manos estaban firmemente agarradas al tren. Grité y pateé, pero el tren pasó rápidamente antes de que pudiera hacer contacto con algo. Antes de poder comprender lo que acababa de suceder, sentí otra mano golpear mi pierna. Grité de nuevo antes de subir rápidamente la escalera, esperando estar fuera de alcance. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué demonios acaba de pasar? El tren salió del túnel y salté sin pensarlo. Esperé a que el tren pasara completamente y lo vi cruzar el puente. Recuerdo que caminaba de un lado a otro en el pequeño claro, pensando en lo que acababa de pasar. ¿Realmente había gente en el túnel y qué podrían estar haciendo allí? ¿Por qué diablos intentarían arrastrarme hacia abajo? Todos estos pensamientos y más pasaban por mi mente cuando una realización me golpeó en la cara. La única manera de regresar a mi coche era a través del túnel. No había ninguna posibilidad de que caminara de vuelta por ese túnel con esas personas allí, especialmente porque podrían ver mi silueta y yo estaría caminando en la oscuridad. Me senté en el suelo durante lo que pareció una eternidad. No había otra opción. No podía caminar por el puente sin arriesgar mi vida. Un tren podría pasar en cualquier momento, y el puente era demasiado largo. Consideré llamar a alguien para que me rescatara, pero ni siquiera estaba seguro de si podrían hacer algo. La policía no era una opción, estaba infringiendo la ley solo por estar allí. No tuve más remedio que recoger una piedra y comenzar a caminar por el túnel. Había 2 personas allí, lo sabía con certeza, pero podrían haber más. No tenía idea. Llegué a la mitad del camino, al punto donde sentí el segundo par de manos, cuando escuché algo. Un leve clic provenía de algún lugar en el túnel. Sonaba como si alguien hiciera clic con la lengua, pero también podría haber sido hecho por una máquina. Era difícil de decir. Me congelé y pensé para mí mismo. Continuar por este túnel era una sentencia de muerte. Sentí un impulso de confianza y saqué mi teléfono. Más vale que te alejes o dispararé, amenacé, mis palabras resonando en las paredes del túnel. Hubo un momento de silencio. El clic se detuvo tan rápido como había comenzado. Obviamente estaba mintiendo sobre tener un arma, pero pensé que era mejor mentir que caminar en silencio. Entonces busqué un video en YouTube de efectos de sonido de disparos, subí el volumen de mi teléfono y lo reproduje. Fue, honestamente, más fuerte de lo que esperaba, y con el eco del túnel, recé a Dios para que quien estuviera allí se lo creyera. Sin esperar un segundo más, corrí a toda velocidad hacia la oscuridad, preparándome para una pelea. No dejé de correr hasta llegar al otro lado. Por algún milagro, nadie intentó agarrarme. Después de salir del túnel, miré hacia atrás. Hubo otro destello desde lo profundo del túnel. Esta vez, sin embargo, se detuvo el tiempo suficiente para que pudiera ver claramente 2 siluetas paradas en las vías mirándome,
Eso fue suficiente para mí. Me di la vuelta para irme, pero mientras me alejaba, el chillido más desagradable que he escuchado emanó del túnel. Sonaba bárbaro, definitivamente humano, pero lejos de ser normal. No planeo volver a saltar trenes nunca más. El sistema de metro de la ciudad de Nueva York es un lugar aterrador. He sido trabajador de la MTA durante 7 años y ya nada me sorprende. Sin embargo, cuando amigos y familiares me preguntan si tengo alguna historia, hay una que destaca entre todas, una que no puedo explicar. Esto me sucedió aproximadamente 2 años después de comenzar el trabajo, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Para ese entonces, ya estaba bastante acostumbrado a todo y las cosas se habían vuelto rutinarias. Estaba destinado en Brooklyn en ese momento y estaba haciendo mantenimiento de rutina en la estación High Street. No había un alma en el andén. Era bastante inquietante. Estás acostumbrado a ver estas estaciones de metro llenas de gente, así que verlas vacías y casi desiertas era un ajuste extraño de hacer. No había visto a una persona en el andén durante horas y estaba completamente en silencio, excepto por el zumbido de las luces y el ocasional paso de un tren. De la nada, escuché un ruido metálico en algún lugar de las vías. Me sobresaltó tanto que dejé caer mi trapeador. El sonido no era algo a lo que estuviera acostumbrado. La mejor manera de describirlo es como el sonido que haría una roca si se dejara caer sobre un riel de metal. Dejé lo que estaba haciendo y miré hacia el túnel, escuchando otros ruidos. Después de un rato, concluí que lo que fuera que había escuchado había sido causado por un animal o un trozo de cemento que había caído. Después de todo, estas estaciones eran bastante antiguas. Volví al trabajo sin pensar mucho en el sonido. Unos 10 minutos después, el mismo sonido me sacó de mi concentración, solo que esta vez fue probablemente el doble de fuerte. Esta vez, realmente me preocupé. Me atrevería a decir que me asusté. ¿Era posible que 2 trozos del techo hubieran caído en un lapso de 10 minutos? Dejé mis suministros y caminé hacia la entrada del túnel, tratando de ser silencioso. Miré en la oscuridad y no pude ver nada. Me debatí si era una buena idea gritar en el túnel y decidí no hacerlo. Aún pensaba que no era nada, pero después de que el miedo inicial se desvaneciera, estaba más confundido que otra cosa. Seguí tratando de pensar en cosas que pudieran hacer un sonido así, no una vez, sino 2. Era especialmente extraño ya que el segundo sonido fue más fuerte. Traté de no pensar en los sonidos y volví al trabajo, encontrando un buen ritmo de nuevo. Casi había terminado mi trabajo en esta plataforma y me alegraba de que pronto podría irme de esta estación extraña. Mientras terminaba, escuché algo que me dio escalofríos. La voz de un niño pidiendo ayuda desde dentro del túnel, y sonaba como si estuviera angustiado. Inmediatamente dejé lo que estaba haciendo y me dirigí al borde del andén. Dudé durante unos segundos antes de decidir que un niño en apuros no era algo que mi conciencia moral me permitiría ignorar. Bajé las escaleras que llevaban a las vías y esperé a que mis ojos se ajustaran a la oscuridad. Grité en el túnel preguntándole al niño si estaba bien. No hubo respuesta. Eso fue raro, pensé, comenzando a sentirme nervioso por este encuentro. Justo entonces, la voz del niño volvió a sonar, repitiendo su llamado de ayuda. Le grité de vuelta preguntándole si podía oírme. Respondió que sí, y le pregunté dónde estaba específicamente. Hubo un breve momento de silencio antes de que simplemente dijera, «Enfrente de ti, sigue caminando». Realmente no quería hacerlo, pero no podía dejar a un niño indefenso solo en esas vías. Era peligroso. Comencé a caminar hacia adelante cuando algo se me ocurrió. Grité una vez más en la oscuridad, esta vez preguntándole al niño qué estaba mal. Hubo una pausa incómoda antes de que el niño respondiera, «Solo sigue caminando». No me gustó eso. Todo esto estaba mal. Mis ojos finalmente se ajustaron a la oscuridad y pude distinguir ligeramente lo que había frente a mí.
En realidad, había lo que parecía la sombra de un niño justo en las vías, pero había algo más que casi me hizo gritar de miedo. Otra sombra, esta mucho más alta, obviamente un adulto. La sangre se me heló y me quedé paralizado. Esto no me estaba pasando a mí. Tan lentamente como pude, me di la vuelta y regresé al andén. Afortunadamente, no fui perseguido de regreso. El niño gritó: «Espera, ¿a dónde vas?». Una vez que llegué al andén, pero no me quedé ni un segundo más. Subí las escaleras y llamé a la policía tan pronto como tuve señal. Les conté todo, y la policía estaba abarrotando la plataforma en cuestión de minutos. Esperé a ver qué encontraban. Después de unos 20 minutos de búsqueda, encontraron algo escalofriante. Había un solo zapato de niño tirado en el túnel, lo que la policía hipotetizó que podría significar una lucha. Después de horas de búsqueda y revisar todas las bases de datos disponibles de niños desaparecidos, nos dijeron que nos llamarían si surgía algo. Se concluyó que quienquiera que hubiera estado allí se había escondido en algún lugar de los túneles. No tengo idea de qué pensar de esta experiencia. Esta es la mejor teoría que se me ocurre. Algún psicópata secuestró a un niño y lo obligó a gritar pidiendo ayuda en un intento de atraer a algún buen samaritano desprevenido a una trampa. O tal vez sea su propio hijo al que está criando para que también sea un psicópata. No puedo pensar en ninguna otra explicación razonable además de esta. Pero si tengo razón, solo puedo imaginar por lo que debe estar pasando ese niño.